Estamos una vez más, Señor, delante del trono de tu gracia, en medio de toda prueba, en medio de toda lucha, Señor. Pero aquí estamos, Padre, tratando de llegar a ser fieles como tu corazón quiere, anhela, Señor. En el nombre de Jesús, que en esta noche, Señor, nosotros podamos recibir tu palabra, tu enseñanza, Señor, con un corazón dispuesto, un corazón, Señor, libre de todo prejuicio, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno en medio de todo problema, Padre. Tú has sido fiel. En el nombre de Jesús, yo te pido una bendición especial por cada uno de tus hijos que está en esta noche aquí anhelando de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, primero quiero darle las gracias a todos los hermanos que de una u otra forma, ¿verdad?, estuvieron pendientes de todo lo que nos ha acontecido. De la operación de mi hija, pues gracias a Dios todo está bajo el control del Señor, ¿verdad? Pues ella todavía está reposando en casa, pero bendito Dios que todo ha estado bien, y las oraciones por la abuelita también, que se nos puso malita, pero ahí vamos. Y Dios ha sido bueno porque pues allá me tenía, ¿verdad? Y estábamos esperando ahí sí que la oportunidad de poderle servir. Pero bueno, aquí estamos otra vez, y esta noche no sé, yo creo que vienen tiempos, hermanos, en que esto que dice aquí, que nosotros los fieles van a poder ser manifestados de alguna forma. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa meta. Y yo creo que con las poquitas cosas que el Señor nos permite, ¿verdad?, manifestarle fidelidad, entonces nosotros vamos, creo que por un buen camino para llegar, porque vamos a ver, bueno, yo no lo voy a tocar todo porque el apóstol pues dio un montón de lugares, de aspectos en los que nosotros tenemos que llegar a ser fiel, ¿verdad? En todas estas áreas, pero vamos a meditar sobre algunas de ellas. Pero quiero que leamos este pasaje en Apocalipsis 17:14, y dice: estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey y Rey de reyes. Entonces, esta es la parte. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y ya hemos hablado en alguna oportunidad de esto, pero lo quise volver a poner porque realmente tenemos que ponernos a pensar, hermanos amados, que sí tenemos que llevar como ese seguimiento, ¿verdad? Hemos sido llamados. Desde que nosotros le abrimos el corazón al Señor, pues hemos sido llamados. Pero dentro de los llamados, acuérdense que los llamados pues están en el lugar, en el atrio, donde puedan entrar muchos. El problema es cuando ya vamos a entrar al lugar santo, que ya son los escogidos. Ya ahí no entran todo el montón, siempre se van a ir quedando. Digamos en ocasiones como ahora, ¿verdad? Que iba a jugar a Guatemala, ¿verdad? Y que todos emocionados ahí. Y está bueno, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a poner las prioridades en Dios. Entonces, pero eso ya cuesta un poquito más, cuesta un poco más. Y por eso como que se va cerrando el camino, ¿verdad? Y acuérdense que para el lugar santísimo, pues solamente entraba una vez al año un sumo sacerdote. O sea, era escogidísimo, ¿verdad? Y luego tenemos que llegar a ser fieles. O sea, es todo un proceso, ¿verdad? Y no nos podemos quedar ni en el atrio ni en el lugar santo, sino que nuestro corazón anhele de veras, hermano. Estamos en tiempos así de que, miren, esta semana yo he tenido, no sé, quizás 2 o 3 llamadas en donde me dicen: hermana, ore por mí,
porque me siento frío o fría, me siento apartada, me siento alejada. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo va a inyectar en el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios se enfríe. Y vamos a preparar un tema de esto porque realmente es importante estar alertas en este tiempo, ¿verdad? Porque realmente lo que el Señor quiere es que nosotros estemos siendo preparados y fieles. Yo de veras los bendigo con todo mi corazón, porque a pesar de todas las cosas, yo sé que fueron bendecidos, ¿verdad? Este fin de semana con la visita de nuestros hermanos delegados que tenemos nosotros en esta congregación. Y yo me gozo, ¿verdad? Yo los miraba allá y yo decía, quería estar allá y quería estar acá, no sé cómo, porque pues hay cosas importantes, ¿verdad? Que tenemos que cubrir, pero me gozo de que hay un grupo dentro de la congregación de fieles. Y yo los miro, hermanos, de verdad, y los bendigo en el nombre de Jesús, y que esa fidelidad Dios se las premie, porque Él es recompensador, dice, y galardonador de aquellos que le buscan en fidelidad y en todo aspecto, ¿verdad? Pero mire lo que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y aquí les puse con rojo, fidelidad. O sea, para que nosotros lleguemos a ser fieles, nosotros tenemos que tener este fruto del Espíritu. Pero entonces muchas veces nosotros dejamos de buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Las diferentes clases de llenura. Ahora en los discipulados vamos a estar estudiando pues las diferentes llenuras, porque no solamente hay una llenura, pues todas provienen del Espíritu como los frutos, ¿verdad? Pero los tenemos que anhelar, los tenemos que buscar. Y si realmente nuestro corazón se siente frío, se siente apartado, hay que suplicarle al Señor, hermanos amados, porque no podemos estar en esa condición. Tenemos que, para poder dar los frutos que el Espíritu Santo de Dios ha designado para nosotros, tenemos que estar llenos del Espíritu. Y yo no digo, bueno, ya el que recibió el bautismo del Espíritu Santo, pues ya recibió el bautismo, pero la llenura es constante, porque las pruebas, las dificultades, todas las cosas que el enemigo nos pone o el Señor permite, pues nos van apagando, ¿verdad? Y necesitamos estar llenándonos constantemente para que venga el fruto. Pero yo quisiera mencionarles que especialmente el fruto de fidelidad. Acuérdense que en el Apocalipsis hay 7 iglesias a los cuales el Señor les habló a través del ángel de esa iglesia, ¿verdad? Pero de esas 7 iglesias, solamente una va a ser levantada. ¿Cuál es? La fiel. ¿Pero cómo se llama? Filadelfia. Filadelfia. Entonces, usted quiere ser levantado, pues tenemos que llegar a ese nivel de fidelidad, porque hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que llegar a ser fiel. No solamente de que venir a la iglesia fielmente, a recibir precisamente esto, ¿verdad? La llenura. Porque, hermanos, no sé, ¿verdad? Mejor no digo. Nosotros tenemos que buscar de verdad con todo nuestro corazón, porque van a venir cosas fuertes, hermanos amados. Y si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu, de veras vamos a flaquear, vamos a debilitarnos y no vamos a estar preparados para soportar, porque hay cosas que hay que soportar, hermanos, en medio de luchas, en medio de pruebas. Entonces, tenemos que guardar nuestra fe constante en las cosas que nosotros hacemos, porque si no, nosotros no podríamos, como les dijera yo, llegar a la meta, y lo que necesitamos es prepararnos para llegar a esa meta que nos han propuesto. ¿Cuál es la meta? Pues llegar a ser fieles.
¿Por qué? Porque son los que van a venir con el Cordero después de la tribulación y de la gran tribulación. Porque ahí lo decía claro en Apocalipsis. Y los que vendrán con ellos, con él. ¿Quiénes son? Los llamados, los escogidos y los fieles. Entonces, eso es una meta que nosotros pues queremos lograr. ¿O no, hermanos? Pues queremos lograr. Por eso estamos aquí, ¿verdad? En medio de todo problema y de toda dificultad. En Mateo 25, 21 dice, su Señor le dijo, bien siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y acuérdense que no solamente vamos a venir con Él, sino que se va a pelear, se va a tener una batalla. ¿Pero por qué? Porque se van a designar lugares. Yo no sé, ¿verdad? Mucha gente dice, ay, ustedes creen en las películas, ¿verdad? De estas de Hollywood y todo eso, ¿verdad? Pero hermanos, si no fuera por la fe, nosotros no estaríamos aquí sentados buscando del Señor. Pero tenemos que hacerle fe a la palabra de Dios, a la palabra que constantemente está siendo esparcida, la semilla siendo esparcida en medio del pueblo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos aspectos en los que nosotros tenemos que llegar a ser fiel. Y número 1 es que lleguemos a ser hijos fieles. Por eso los bendigo, porque sé que hemos pasado pruebas juntos, pero aquí estamos, que Dios ha sido bueno y nos ha preparado para ello. Y dice 1 Corintios 4, 17, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Entonces, pregunta número 1. ¿Era Timoteo hijo físico de Pablo? Acuérdense que estamos estudiando, ¿verdad? No es un mensaje, pero pensemos, ¿era Timoteo hijo físico de Pablo? No. ¿Y por qué le llama hijo amado? Lo llama hijo porque él lo engendró, lo reengendró. ¿De quién era hijo Timoteo? De Eunice y de Loida, ¿verdad? Ahí no se deben olvidar de allá de nuestra, de Loidita, ¿verdad? De Eunice y de Loida. Entonces, ese muchacho ya venía con una simiente, ¿verdad? Con una enseñanza. Pero cuando él cayó en las manos de Pablo, entonces Pablo lo reengendró. Porque acuérdense que el papá de Timoteo era griego, no era ni siquiera judío. Entonces, les explico esto porque muchas personas niegan lo que es la paternidad en una iglesia. Y muchas veces tenemos solamente un predicador o si mucho un pastor. Pero padre espiritual jamás ni nunca lo recibimos, pues, y lo tenemos que recibir porque tenemos que aprender a ser hijos. No solamente literales, ¿verdad? Sino hijos espirituales de una cabeza, pues, sacerdotal. En el caso nuestro, pues yo puedo ser papá y mamá de ustedes, pero realmente nuestro apóstol en esta congregación es la cabeza. ¿Por qué? Porque, pues, él es el que nos cubre a nosotros. Y entonces por eso es que tenemos que estar recibiendo constantemente esa semilla, hermanos amados. Por eso yo les digo, miren, no es que seamos así sectaristas, ¿verdad? Pero por esta razón, por el engendramiento de la palabra, tenemos que serle fiel a la cobertura directa que nos cubre apostólicamente hablando. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que llegar a ser hijos fieles.
Pero si usted está en una congregación que solo viene de lejitos, verá todo de lejos, jamás ni nunca usted va a conocer lo que es el espíritu de paternidad. Porque la paternidad no solamente es para engendrar, también es para disciplinar, para corregir, para exhortar. Entonces todas estas cosas nosotros las tenemos que manejar, porque si no, no vamos a poder llegar a ese nivel de fidelidad que el Señor quiere que nosotros mostremos. Por eso es importantísimo reconocer paternidad en una congregación, ¿verdad? Ser hijos, no ser solamente ovejas. Acuérdense que hay como una secuencia, ¿verdad? Que uno viene como oyente, creyente, ¿verdad? Discípulo, siervo, y hasta que lleguemos a ser amigos de Dios. Pero para ello necesitamos tener una cobertura espiritual para que nosotros sepamos por dónde vamos a caminar, por dónde estamos caminando, y para que un día nos puedan decir a nosotros, hijo amado, hija amada, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. Entonces, y no solamente llegar a ser hijos, sino hijos fieles, que ya esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Definitivamente, porque muchas veces, pues, nos cuesta un poquito tener esa relación de autoridad, ¿verdad? Porque a un pastor uno pues lo puede ver así de lejos, o a una persona que predica, eso es lo que, ella es la que predica y ya, ¿verdad? Pero tenerla como autoridad ya es diferente, o como una paternidad, ¿verdad? En Dios. Y miremos Hebreos 3:6 y dice, pero Cristo fue fiel como hijo. Y si Él fue fiel como hijo, ¿qué tenemos que ser nosotros? Pues fieles como hijos. Y dice, sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Miren, hermanos, aquí está claro. O sea, ¿cómo tenemos que llegar a ser hijos? Como Cristo, fiel hasta la muerte, porque Él llegó un momento en que le dijo al Señor, al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero si no, que sea tu voluntad. Entonces nosotros tenemos que rendirnos de eso. Pero dice que Él fue hijo sobre la casa. ¿Y quién es la casa? Pues nosotros. Y nosotros tenemos que tener sobre nuestra cabeza ese espíritu de fidelidad. Y que esta noche nosotros mantengamos esa fidelidad en Dios. Que nada ni nadie nos pueda apartar del amor de Dios. Y así dice su palabra. Dale una ofrenda de palmas al Rey, porque Él es bueno. Pero miren cómo dice. Dice, si retenemos firme hasta el fin. O sea que no puedes, ay, solo este año, Señor, pues creo que va a llegar mi fidelidad, ¿verdad? No, venga lo que venga, hermanos. Miren lo que les estoy diciendo. Venga lo que venga. Ustedes manténganse fieles a Dios, porque Dios no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar. Él es bueno y Él sí es fiel, a pesar de que Él conoce nuestra condición humana, ¿verdad? De ser infieles. Pero como somos cubiertos por Él, esa fidelidad de hijo que había en Jesucristo, que haya también en nosotros. Fidelidad de hijo. Porque, hermanos, una cosa es que nosotros, por ejemplo, el hijo pródigo, ¿dejó de ser hijo porque estaba en la pocilga? No, porque cuando su padre lo encontró, no le fue preguntando, ay, ya tú no eres mi hijo, ¿verdad? No, al contrario. O sea, jamás ni nunca vamos a dejar de ser hijos, pero si está ese espíritu de fidelidad en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que
retener firme lo que hemos creído. Hasta el fin, dice, con toda nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Que nadie, hermanos, nos quite el impulso, de la fe de que el Señor va a venir por nosotros, que el Señor va a levantar a su iglesia, que todas las promesas que el Señor tiene para nosotros, hermanos amados. De veras, yo sé que a veces uno como ministro puede cometer errores en consejos o qué sé yo, pero usted mantenga su fe en lo que está escrito, en lo que está escrito. Por eso es que nosotros tenemos que ser como los bereanos, que tenemos que ir a buscar. Ah, sí, dice Hebreos 3:6. ¿Será que eso dice? ¿Será que realmente dice eso? Usted está confiando en mí que así dice ahí, pero usted debería tener ahí, ¿será que dice eso? Entonces, todo eso lo tenemos que hacer como hijos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Gálatas 4:19 dice, hijos míos, mire el apóstol Pablo, otra vez, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y de veras, hermanos, porque de veras a veces hay circunstancias dentro de la congregación que da mucho dolor de verdad. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo es esto, verdad? ¿Cómo puede estar pasando esto, el otro? Pero poderoso es Dios para que Él nos levante y Él nos sustente en fe, creyendo su palabra, ciertamente que es doloroso, pero tenemos nosotros que meternos con Dios en oración, clamar por aquellas personas. Y yo de veras, hermanos, como congregación, les suplico de veras que nos unamos cada vez que usted tenga su tiempo de intimidad con el Señor, que estemos clamando por la vida de Byron. Le tenemos que arrebatar el alma de Byron a Satanás, en el nombre de Jesús. Y Byron es nuestro hermano. No lo podemos olvidar. Que no lo miremos aquí no quiere decir, pero es nuestro hermano. Y ustedes lo conocieron como era. Entonces, no vamos a ver qué fue lo que pasó, sino que hay que pelearle el alma que está enrollado en este problema, y que en el nombre poderoso de Jesús Él pueda salir de esto. En el nombre de Jesús. Por amor al nombre del Señor. Entonces, es importante eso, que nosotros nos ocupemos los unos por los otros. Ahora, hay otra área que nosotros debemos cubrir con fidelidad, y es la del diaconeo. O sea, es que esta palabra diácono significa servidor. Entonces, cuando tú le estás sirviendo a Dios, nosotros tenemos que llenar el nivel de fidelidad que Dios quiere que nosotros tengamos en el servicio a Dios. Entonces mira lo que dice Colosenses 4:7. En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Entonces, nosotros tenemos que llegar a tener un carácter como este Tíquico, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo le tenía esa confianza de que él iba a enseñar lo que él había recibido. Y ahí se muestra la fidelidad que nosotros podemos tener. Entonces dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Pero mira cómo dice esta versión Ausejo, y dice, de todo lo referente a mí os informará Tíquico, el querido hermano y fiel servidor y consiervo en el Señor. Pero aquí yo les puse diaconeo porque casi en todas las versiones, siempre si eres diácono, si eres doblo, si eres qué sé yo, todos te dicen siervo, siervo, siervo. Pero hay una diferencia.
Porque un diácono es un servidor, es una persona que está prestando, por eso dice ahí, fiel ministro, porque la palabra ministro, ¿qué significa? Pues servidor, servicio. Y entonces eso era lo que era Tíquico, y nosotros debemos de ser o anhelar, ¿verdad? Llegar a ser como estos varones llenos de fidelidad. ¿A quién? A su cabeza. Porque Pablo era el que lo enviaba, lo mandaba, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos recibiendo a los hermanos y guardia como delegados apostólicos. Entonces, ¿qué tenemos que ser? Fieles. Y yo de veras los bendigo así entre paréntesis por todas. Ellos se fueron bien contentos por todas las atenciones que obtuvieron acá de ustedes, ¿verdad? Sin que esté yo, porque no estaba. Entonces, pero yo de veras los sigo bendiciendo a cada uno por nombre. Entonces, y eso es lo que tenemos que llegar a ser como fieles servidores en Dios. Y mira lo que dice Mateo 25:21. Dice, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿en dónde tenemos que empezar a ser fieles? En lo poco. Si en lo poco nosotros no somos fieles, jamás ni nunca vamos a poder llegar a la meta que estamos hablando ahora, ¿verdad? De llegar a ser llamados, escogidos y fieles para poder regresar con el Señor juntamente cuando Él regrese a la tierra, cuando dice la palabra, todo ojo le verá. Pero no solo lo va a ver a Él, nos va a ver a nosotros, a los que lleguemos, ¿verdad? A esa meta, en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que tratar, hermanos amados, de que todo lo que el Señor nos muestre que nosotros tenemos que hacer, y aún más, como dice la palabra, que debemos de correr la milla extra. Si te dijeron barrer, pues tú barres y trapeas y lavas, ¿verdad? O sea, esa milla extra tenemos que aprender a darla, porque eso es lo que nos va a catapultar a llevar no solo en lo poco, sino que en lo mucho. Y Él nos va a poner los galardones, pues ustedes los conocen, ¿verdad? Pero hoy no estamos hablando de eso. Vamos a ir a Marcos 9:35. Dice, sentándose llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Entonces, ¿qué aspecto tenemos que llenar nosotros como servidores de Dios? Que tenemos que servirle a todos y que nosotros seamos los últimos y no tratar de ser los primeros, ¿verdad? Tenemos que llenar esa cuota en cuanto al servicio para los que están sirviendo. Ahora, para los que no sirven, pues la primera es empezar a servir, porque eso es, o sea, no podemos sin estar, ¿por qué? Porque el servicio es un compromiso con Dios. Cuando tú miras a una persona sirviendo, es que tú le estás, esa persona lo que está hablando es que tiene un compromiso con Dios. No con un pastor, no con una iglesia, sino con Dios. Compromiso de fidelidad con Dios. Entonces tenemos, y lo otro, que tenemos que servir a todos. No solamente a los que vienen invitados, sino que a todos, hasta el más sencillo que entra a la congregación, tenemos que atenderlos, tenemos que acercarnos, ¿verdad? Buscarlo para que nosotros podamos entregar ese servicio sin distinciones, es lo que yo entiendo aquí. Ahora miremos aquí en Lucas 19:17 y dice, y Él les dijo, bien hecho, buen siervo, pero ya aquí no es diácono, sino doulos. ¿Y qué es un doulos? Es un esclavo por amor. Ya no es solamente un simple servidor, sino que es un esclavo. ¿Por qué es esa distinción, hermanos?
porque en el antiguo pueblo pues de Israel, ustedes saben que ellos tenían pues el sistema de esclavitud, ¿verdad? Y entonces cuando un esclavo quería permanecer en la casa, porque llegaban los 50 años o los no sé cuántos tiempo era, pero había un tiempo en que se declaraba el jubileo. Entonces todos los esclavos tenían que ser libres. Pero había unos esclavos que permanecían en Dios, que permanecían fieles a sus amos. Y entonces ellos le horadaban la oreja. No sé con qué le abrían, pero le abrían un hoyo. Cuando las personas miraban que esa persona tenía ese hoyito, entonces ellos ya sabían que esa persona tenía dueño, que era un esclavo. Él no se iba a ir de la casa donde trabajaba, sino que él era un esclavo por amor. Entonces, es más que un diácono, es más que un servidor, el doulos. Pero aquí en la palabra dice siervo, pero en el original hebreo es doulos. Entonces dice, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Pero yo lo que me quiero detener es en el hecho de que nosotros también tenemos que llegar a ser esclavos por amor. No porque te están pidiendo que hagas esto, que hagas lo, no, sino porque tú amas y que aunque te suelten las puertas, tú te vas a quedar con el Señor. No vas a claudicar, no te vas a apartar. ¿Por qué? Porque te horadaron la oreja. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra, porque la palabra es la que te pone el freno de mano y de pie y de todo, ¿verdad? Cuando el enemigo anda ahí buscando a ver cómo nos quiere distraer, pues tú eres un esclavo por amor. Pero ese doulos tiene que ser un doulos fiel en lo poco también, porque dice que entonces, bueno, hoy viene el galardón, ¿verdad? Pero como estamos hablando de fidelidad, yo esta noche les digo que cada uno de ustedes, de nosotros, podemos llegar a ser esos esclavos. Yo no sé si a ustedes les pasa, hermanos, pero cuando uno no viene a la iglesia es una incomodidad, es una cosa que, Dios mío, no haya uno como, ¿verdad? Pero yo sé que hay momentos pues que no se puede, pero somos esclavos del Señor. Esclavos así en todo el aspecto de la palabra. Lo que Él diga en su palabra, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Eso es lo que nosotros vamos a vivir. Es lo que nosotros anhelamos. Y que en esta noche de verdad nosotros recibamos ese rema de parte de Dios. Que seamos hijos fieles, servidores fieles, esclavos fieles por amor. En el nombre poderoso de Jesús. En Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pero mire cómo dice esta otra versión. Pablo, esclavo de Jesucristo. O sea, doulos. Ya no un siervo, como dice esta otra versión, ¿verdad? Que es la Reina Valera. Pero es diferente. Es diferente decir solo Pablo siervo a Pablo esclavo. Y vaya que si no fue esclavo, ¿verdad? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Entonces nosotros tenemos que saber que esa fidelidad debe estar en nuestro corazón. No importa, hermanos, las luchas. Yo sé que el horno se va a seguir calentando. Pero yo sé que el Señor está enviando esta palabra apostólica, pues que hemos recibido la enseñanza de nuestro apóstol, de estas revelaciones de fidelidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a tener, lo que nos va a salvar. Porque hermanos, y yo se los he repetido 1000 veces, van a venir tiempos en que si tú no niegas al Señor, no te venden comida. ¿Y qué vas a hacer? Por eso es que hay que mantener la unidad, porque entre nosotros nos tenemos que unir, nos tenemos que ayudar. Y ahora es como un ejercicio.
tenemos que practicar. Si hay uno que está con necesidad, pues ayudarnos. Por eso es que no podemos ser escasos, hermanos. Ayudarnos, colaborar unos con los otros, porque van a venir tiempos difíciles en los que nosotros vamos a tener que declarar que somos esclavos de Cristo. En el nombre de Jesús. Y que el Señor nos ayude, hermanos amados. Efesios 6:5 dice, siervos doulos. Es otro donde usan esta palabra. Dice, obedeced a vuestros amos en la tierra. O sea, ¿qué hace un esclavo por amor? Obediencia. Obediencia a su palabra. Obediencia a lo que el Señor ha establecido en su palabra para que nosotros vivamos. Por eso es que tenemos que aprender a llegar a ser hijos. Porque puede ser que hay órdenes que quizás tú no estás muy de acuerdo, pero como tú eres esclavo por amor, lo tienes que obedecer. Lo tienes que obedecer. Y eso es lo que dice acá. Obedeced a vuestros amos en la tierra. Dice, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo. Porque dice la palabra, toda autoridad es puesta por Dios. Y el que se resiste a la autoridad, a Dios se resiste. Y uno siempre mira a la persona, ¿verdad? No, pero si es, ¿por qué yo le voy a obedecer? Como hoy que venía aquí de regreso, ¿verdad? Había un policía ahí parando a unos muchachos, pero uno obedeció muy tranquilamente, ¿verdad? Pero el otro se salió así, ¿verdad? Y él le tocó el pito así bien fuerte, ¿verdad? Y otros señores allá le hicieron así como para que parara. Y así fue como paró. ¿Pero por qué? Porque miran a un policía pero es una autoridad a la que tenemos que obedecer. Y hermanos, eso es una cosa tremenda, ¿verdad? Que cuesta un poquito, pero tenemos que hacerlo. En Apocalipsis 3:14, porque entonces aquí viene el testigo fiel. Y el testigo fiel solo hay uno. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, ¿quién es ese? El testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, pues Cristo Jesús. Él es el testigo fiel. Y lo vamos a ver aquí en Apocalipsis 1:5 y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Pero para qué, hermanos? Para llegar a ser testigos fieles. No medios testigos. ¿Por qué? Porque ahí les están leyendo ustedes. Él es el testigo fiel. Pero un día, como Él nos compró con su sangre, Él pagó el precio de sangre por nosotros, un día nosotros también le seremos testigos y fieles en el nombre de Jesús. Y dice, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si tenemos, yo entiendo que muchos dirán, ay, pero es que Él es Dios, ¿verdad? Él es Jesús. Sí, pero la palabra del Señor dice que seamos perfectos porque Él es perfecto. Entonces tenemos que, nuestro propósito es caminar en eso. Y el Señor, como dice en Primera de Pedro, la gracia de Dios va a venir sobre nosotros y va a culminar la obra en nosotros. Si estamos caminando en ese camino de anhelar la perfección, porque es la gracia de Dios la que va a culminar la obra en nosotros. Y de hecho, no solo la culmina, sino que está sobre nosotros para que nosotros lleguemos a esa meta, hermanos. ¿Usted anhela esa meta? Ser testigo fiel, ser un servidor fiel, un doulos, un esclavo fiel. No importa lo que te digan allá afuera, lo que tú mires allá afuera,
eso no te debe importar. Lo que te debe importar es que tú le seas fiel a Dios en su palabra, en su búsqueda, en su servicio, porque eso es lo que Dios quiere de nuestros corazones. Yo quisiera que los hermanos de alabanza pasaran y vamos a leer este último pasaje y vamos a tomar un momentito para clamarle al Señor que el Señor nos haga más que fieles. Apocalipsis 2:13 dice: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas. Fíjense este testigo, hermanos. O sea, Cristo es el testigo fiel, pero Antipas llegó a ser un testigo fiel, porque aquí lo dice, mi testigo. Y dice, mi siervo fiel. O sea, este hombre, sin ser Jesús, porque no era Jesús, es Antipas. Entonces dice, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea, fue un mártir del Señor, pero llenó los requisitos que el Señor quiere que nosotros llenemos. Él murió por amor al Señor. Él se entregó por eso. ¿Y dónde moraba? Donde moraba Satanás. Porque era una iglesia donde realmente estaba el trono de Satanás mismo, hermanos. Pero sin embargo, este hombre pudo recibir ese título de testigo. Quiere decir que nosotros también podríamos. ¿No le parece, hermanos? Yo quiero que te pongas de pie. Y no solo que seamos testigos, sino que seamos siervos, esclavos. Y que primero Dios, nosotros no pasemos esa persecución, ¿verdad?, que viene sobre la tierra, sino que anhelemos ser levantados. Pero que esta noche sea una noche en la que nosotros le podamos pedir al Señor que Él nos llene de un espíritu de fidelidad. Que la gracia del Padre caiga sobre nosotros para que nos llene con un espíritu de fidelidad. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú levantes tus manos como un acto de fe y decirle: Señor, ayuda a mi fe. Quizás tu fe ha decaído por tantos problemas que tus ojos no miran las soluciones. Pero yo esta noche te digo, créele a Dios, porque Él no te va a fallar. En el nombre poderoso de Jesús, Ira Brahma Sukiramai, que venga y caiga un espíritu de fidelidad sobre este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, sobre cada uno de los que estamos aquí, sobre cada uno de los que están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, levántate y envía, Señor, un espíritu de gracia para que la fidelidad no decaiga en tu pueblo. Hermanos, si tú has sentido enfriamiento, si tú has sentido que tu fidelidad ha fallado al Señor, dile esta noche: Señor, perdóname, porque quizás las luchas han sido muchas, pero el Señor está aquí para sustentarte, para fortalecerte, para que ese espíritu de fidelidad caiga sobre cada uno de nosotros. Creámosle al Señor que seamos doulos, que seamos esclavos por amor, hermanos amados. Dios ha sido bueno con nosotros. No mires las dificultades, no mires las cosas que negativas que nos pasan, sino que mires la misericordia y la bondad de Dios sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Dile: Señor, lléname de un espíritu de fidelidad, de
de fidelidad a ti, Señor. Hazme fiel, hazme fiel. Que esa sea nuestra oración, Señor. Que nosotros te pongamos a ti en primer lugar, Señor. No en el segundo, no en el tercero, no en ningún otro lugar, más que en el primer lugar de tu vida. Haznos fieles en esta noche. Llena tu pueblo de un espíritu de fidelidad, Dios mío, como hijos amados, Señor. Que ellos puedan tener paternidad en esta casa, Padre, en el nombre de Jesús. Como siervos tuyos que te sirven constantemente, que lo hagamos con fidelidad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Llénate hoy de ese espíritu de fidelidad que solo puede venir de aquel testigo fiel que es Cristo Jesús. Oh, Kira Brahma Sukiramai. Él está aquí. Créele a Dios. Él no te dejará, no te abandonará. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Kira Brahma Sukiramai. Levántate, resplandece, porque la luz del Señor está cayendo sobre ti, y que tu fidelidad sea despierta hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Kira Brahma Sukiramai. En el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Oh, santo. Gracias, Señor. Gracias.